Una bestia sedienta de sangre. Así es como los soldados rusos capturados describieron a su propio presidente, Vladimir Putin. En una impactante revelación obtenida por el periódico británico Express, estos hombres destrozados desvelaron la horrible verdad que se esconde tras lo que ellos denominan la picadora de carne ucraniana. Una guerra en la que su propio líder los considera simples peones sacrificables. Somos ovejas llevadas al matadero, confiesa uno de ellos, con la mirada perdida, marcado por los horrores que ha vivido. Estos testimonios excepcionales nos ofrecen una visión escalofriante de la brutalidad de un régimen que, según ellos, se preocupa menos por sus propios soldados que por sus ambiciones territoriales. Imaginen la escena. Una unidad de 30 hombres, en su mayoría antiguos presos, a los que se les ofreció una elección imposible: morir en combate o pudrirse en la cárcel. Hoy, 27 de ellos nunca volverán. Los 3 supervivientes, capturados por las fuerzas ucranianas, revelan por fin la verdad que el Kremlin intenta desesperadamente ocultar. ¿Y dónde estaban sus comandantes durante estos ataques suicidas? Escondidos en búnkeres, lejos del peligro, dando órdenes por radio a hombres a los que nunca tuvieron intención de acompañar al combate. Los comandantes nunca vienen con nosotros, testifica un prisionero, con la voz quebrada por la amargura. Aún más inquietante es que estos soldados afirman que no tenían otra opción que avanzar. Si vuelves te eliminarán al instante, explica uno de ellos. El mensaje es claro: avanza y muere por Ucrania, o retrocede y muere a manos de tus compatriotas. Esta estrategia de picadora de carne no es un simple error táctico, es una filosofía militar deliberada. Putin compensa su desventaja tecnológica con un enfoque brutal: inundar el campo de batalla con oleadas humanas interminables, con la esperanza de que el número acabe por abrumar las defensas ucranianas. Las cifras son vertiginosas. A finales de 2024, según fuentes occidentales, Rusia perdía más de 1.500 soldados cada día. ¿A cambio de qué? Apenas 900 millas cuadradas de territorio, conquistadas a costa de innumerables vidas rusas. Ningún lugar ilustra mejor esta barbarie que lo que los ucranianos llaman la carretera de la muerte, cerca de Pokrovsk. Imágenes impactantes, filmadas desde un quad ruso, muestran una autopista llena de vehículos calcinados y cadáveres abandonados. En este escalofriante vídeo, seguimos a un soldado ruso que intenta desesperadamente escapar de un dron ucraniano que lo persigue. Sus miradas de pánico hacia el cielo delatan su terror. En los últimos segundos se oye una explosión. Sus gritos de dolor marcan el final de la grabación. No se trata de un incidente aislado. Esta carretera se ha convertido en un cementerio a cielo abierto al que Putin envía oleadas de soldados, a pesar de los repetidos fracasos. ¿Por qué insistir? Porque la vida de estos hombres no tiene ningún valor para él. Aún más indignante, incluso en la muerte, estos soldados son abandonados. Los cadáveres yacen en los campos de batalla desde hace semanas, meses. La propia Ucrania ha tenido que organizar equipos para recuperar los cadáveres rusos que su propio ejército se niega a repatriar. ¿Por qué este desprecio por los muertos? Surge una explicación cínica. En enero de 2023, Putin prometió 5 millones de rublos, unos $51.800, a las familias de los soldados muertos en combate. Pero sin cadáveres no hay pruebas de la muerte, y no hay indemnización que pagar. Una madre en duelo, Paulina Cherkosova, cuenta cómo le negaron recuperar el cuerpo de su hijo Mikhail, muerto en Bakhmut tras solo 2 meses y medio de servicio. Para los que sobreviven, la situación no es mucho mejor. Los testimonios revelan que los soldados rusos sufren malnutrición crónica. Algunos se han visto obligados a cazar animales abandonados en el zoológico, bisontes, canguros, incluso lobos, para no morir de hambre. Otros cuentan que han estirado una sola lata de comida durante toda una semana, diluida con el agua fangosa del Dnieper. ¿Y para aquellos que se atreven a cuestionar las órdenes? Se ha establecido un sistema de castigo medieval, las fosas del hambre. Son agujeros excavados en el suelo donde se arroja a los soldados rebeldes, privados de comida y agua durante días. Su única oportunidad de salir,
Aceptar convertirse en tropas de asalto, los primeros en cargar contra las posiciones enemigas, los primeros en morir. Esta guerra no solo se libra contra Ucrania, también es una guerra contra el propio pueblo ruso. Miles de jóvenes sacrificados como carne de cañón, sus cuerpos abandonados, sus familias sumidas en la ignorancia y la desesperación. Lo más trágico, esta estrategia ni siquiera funciona. A pesar de estos sacrificios humanos masivos, las ganancias territoriales siguen siendo mínimas. La fortaleza de Pokrovsk sigue en pie, desafiando las oleadas de ataques rusos que se estrellan contra sus defensas. A medida que el conflicto se intensifica, surge una pregunta. ¿Cuánto tiempo más tolerará la sociedad rusa esta carnicería sin sentido? ¿Cuántos hijos, hermanos y padres tendrán que desaparecer en la trituradora de carne ucraniana antes de que el pueblo exija responsabilidades? Los testimonios de estos prisioneros de guerra nos recuerdan que detrás de las frías estadísticas se esconden tragedias humanas. Hombres atrapados entre la prisión y una muerte casi segura, enviados al combate con una formación mínima, equipamiento insuficiente y la orden de no retroceder nunca. Esta guerra revela la verdadera naturaleza de un régimen que trata a sus propios ciudadanos como recursos desechables. Un régimen en el que la vida humana tiene menos valor que las ambiciones territoriales de un solo hombre. Mientras tanto, en Rusia, la propaganda estatal sigue pintando una realidad alternativa. Cuando vi cómo mataban a civiles en Ucrania, me quedé muy sorprendido, confiesa un prisionero. En la televisión rusa nunca nos muestran eso. A medida que se acumulan las pérdidas y disminuyen las ganancias, el cínico cálculo de Putin se hace evidente. Mientras tenga hombres que sacrificar, la guerra continuará. Para él, el coste en vidas humanas no es más que una cifra en una ecuación. Una cifra que le importa poco, siempre y cuando se alcancen sus objetivos. La tragedia de esta guerra no reside solo en su brutalidad, sino en su inutilidad. Miles de vidas destrozadas, familias destruidas, todo ello por unos pocos kilómetros cuadrados de tierra devastada por los combates. Mientras el mundo observa este conflicto que se prolonga, no olvidemos nunca los rostros humanos que se esconden tras los titulares. Estos soldados rusos, víctimas y verdugos a la vez, atrapados en una máquina de guerra despiadada que los aplasta sin remordimientos ni vacilaciones. Para ellos, la captura se ha convertido en una liberación. Por fin tienen comida, calor y están lejos del frente. Una cruel ironía que dice mucho del horror del que han huido.